he dicho que la guerra en Ucrania está entrando en una fase muy, pero muy peligrosa. Porque es como la fase del inicio de las definiciones en el plano militar. Esa es una posibilidad. Hay en marcha esa tendencia. Y entonces yo digo que es peligroso el momento porque eso estimula cualquier tipo de acción arriesgada con el objetivo de revertir esa tendencia. Algo habrá que hacer para evitar que Rusia se imponga militarmente por las consecuencias de todo tipo que eso tendría. Y entonces estamos viendo una serie de maniobras que siguen un claro propósito y que se alinean con las líneas maestras que define el estudio que hizo Rand Corporation, ese centro de pensamiento vinculado al gobierno de Estados Unidos y al complejo militar industrial estadounidense y del bloque occidental en general, en el que se habla sobre la necesidad de meterle presión a Rusia con el uso de determinados mecanismos, como por ejemplo la venta de armamentos cada vez más sofisticados siguiendo un calendario que sirvan de advertencia a Rusia y la realización de acciones como esa que hemos visto en las últimas semanas. El ataque en Belgorod que, un grupo de militares penetró al territorio ruso y allí, bombardeó varias aldeas dentro del territorio de Rusia. Dicen que fue un equipo militar de rusos opuestos a Vladimir Putin. Los rusos dicen que fueron ucranianos que contaron con el respaldo de la seguridad ucraniana siguiendo un plan definido por el gobierno de Ucrania. En realidad, yo digo que es difícil establecer eso. Hay que estar consciente de que rusos y ucranianos se parecen muchísimo. Es difícil distinguir un ruso de un ucraniano. Los ucranianos, la inmensa mayoría, hablan ruso fluido, como si fueran rusos sin acento. Hay un montón de rusófilos que viven en Ucrania. Una parte importante de los rusos, de la población ucraniana, es de ascendencia rusa. Son ucranianos, son rusos ucranianos. Y claro, a nadie le podría extrañar que aparecieran uno que otro que censuren, que estén opuestos a las políticas de Vladimir Putin, como también aparecerán algunos ucranianos. De hecho, en Ucrania hay partidos prorrusos. Naturalmente, los espacios desde que se inició la guerra se han cerrado, pero esa es una realidad que se da. Yo he citado aquí lo que dijo un militar de la Reserva de Rusia, de que lo que está ocurriendo, no estaba hablando en representación del gobierno de Rusia, pero en su opinión, lo que estaba ocurriendo allí, o lo que está ocurriendo, es una especie de guerra civil, porque son un pueblo que tienen una misma historia, que comparten costumbres, tradiciones, cultura. Bueno, se produjo ese hecho que no tenía mayor significación desde el punto de vista militar, porque ahí no se atacó un solo objetivo militar, no se atacó. Hubo víctimas civiles y algunos daños también de edificaciones, un centro cultural que fue bombardeado y esas cosas, pero desde el punto de vista militar eso no tenía mucha importancia, aunque sí desde el punto de vista propagandístico para un poco opacar la victoria del grupo Wagner en Bakhmut.
Pero ese tipo de acciones sirve para decirle a Rusia, y eso es lo que sugieren los especialistas de Rand Corporation, que ella no está, Rusia, fuera del alcance de los ucranianos. Y que si el conflicto se extiende, tendría que entender que sufriría permanentemente de ese tipo de acciones. Ese es el mensaje y eso es una presión sobre el gobierno y además de eso una manera también de presionar a la población. Ese tipo de acciones se irán incrementando con el riesgo que eso trae consigo. ¿Por qué? Bueno, porque no se sabe cuál pudiera ser entonces en un momento determinado las reacciones de Putin. Putin dijo, quieren que nosotros reaccionemos, nos están provocando, pero ya veremos cómo nos las ingeniaremos para responder a ese tipo de acciones. El peligro es grande, el riesgo es grande, porque además de eso, crea las condiciones para que aparezca un loco por ahí con la intención de escalar el conflicto que pudiera hacer algo parecido a eso que ocurrió cuando cayó un misil en territorio de Polonia. Bueno, ahora lo que se produjo en Belgorod comienza como a revertirse un poco porque en el New York Times yo vi un trabajo de Valerie Hopkins que dice que los que actuaron ahí son rusos con conexiones con neonazis. Y cita a un dirigente de ese grupo que tenía su insignia nazi en el uniforme y su discurso abiertamente inclinado por esa corriente. Y que entonces Ucrania pudiera verse con el desagradable hecho de que consideren que está apoyando, respaldando a grupos ultrarradicales neonazis, lo cual en el futuro tendrá también eso sus consecuencias. Bueno, la idea es golpear a Rusia donde le duela, con miras a meter presión y lograr en el momento oportuno el acuerdo a que se apuesta para ponerle fin al conflicto, que no se debe mantener de forma indefinida. Es una de las conclusiones de Rand Corporation, entre otras cosas por el riesgo de una escalada y de un choque entre potencias nucleares. Pero eso es realmente una realidad. Ahora ocurre que Ucrania está frente a la necesidad de lanzar una ofensiva. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania debe hacer un esfuerzo por mejorar su posicionamiento de cara a los próximos meses. No puede llegar, no le conviene llegar en la situación en que está actualmente al próximo invierno, porque eso sería devastador. Ahora, si hace un esfuerzo que sobrepase su capacidad, entonces puede debilitarse. Y ese debilitamiento pudiera incluso provocar el colapso del propio ejército ucraniano, con la consecuencia que eso pudiera acarrear. Y entonces ahí hay ese elemento. Todo indica que Ucrania no tiene ahora mismo, no está en condiciones de hacer eso que de alguna forma están esperando sus aliados, porque a Ucrania le han suministrado todos los armamentos, le han prometido los F-16, todo lo demás hasta ahora se lo han entregado. Los F-16 no van a llegar al menos en unos meses, porque eso requiere de un entrenamiento, no solo entrenamiento de los pilotos, sino también del personal de tierra, pero al mismo tiempo
requiere también de una infraestructura segura donde tú puedas darle mantenimiento a esos aviones, donde tú lo puedas despegar y lo puedas aterrizar. Y resulta que ahora mismo Rusia está bombardeando todas las instalaciones estratégicas ucranianas, incluyendo los aeródromos. Bueno, ayer los rusos, uno tiene que esto tomarlo con pinza, porque las partes siempre tergiversan los hechos, pero ellos están diciendo que lograron bombardear exitosamente la sede de la inteligencia ucraniana y le han asestado golpes que los propios ucranianos y el bloque occidental han tenido que admitir, porque han destruido almacenes de municiones, han destruido equipos militares, incluso hasta los propios, una batería de los misiles Patriot fue alcanzada hace ya un tiempo. Y lo que uno está observando realmente no es bueno para Ucrania, y eso al propio tiempo genera un montón de interrogantes. ¿Hasta dónde esta tendencia se va a mantener? ¿Y cuál podría ser la respuesta frente a una situación, tomando en consideración todo lo que aquí está en riesgo? Otra pausa, en breve volvemos.